Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. Para los que no saben, me presento, yo soy Rubelín, creadora de este canal, y me hace muy feliz de que estés aquí en este canal y en este video para aprender un nuevo tutorial. En esta oportunidad te voy a estar enseñando a realizar este top a crochet. Yo lo he llamado top Lani. Creo que quedó muy bien trabajadito, además que los botones que hemos colocado son súper lindos, son como con perlitas y le da un toque más lindo a nuestro top. Como siempre, aquí en el video te vamos a dejar todas las indicaciones para que lo hagas en talla XS, en talla S, en talla M, en talla L y en talla XL por si también lo quieres realizar. Otra cosa importante sobre el top, que para realizar esta talla S utilizamos 200 gramos de hilo de algodón. Ahora sí, ya vamos a pasar a la lista de materiales. Muy bien amigos, para comenzar aquí les mostramos el hilo que voy a estar utilizando. Se ve bastante poquito porque ya he utilizado de él para adelantar el proyecto, pero es este de acá, es algodón, y lo voy a estar acompañando con el gancho de 4.0 milímetros. Yo voy a estar trabajando la talla S, por ende el contorno de pecho que es para esta talla serían de 80 a 85 centímetros, ¿sí? Para la talla M serían de 86 a 90 centímetros. Para la talla L es de 90 a 96 centímetros. Y para la talla XL es de 95 a 100 centímetros. Estas medidas son como referencia. Ahora bien, como les dije, yo voy a estar trabajando la talla S, por ende voy a utilizar de 80 a 85 centímetros. Así que vamos a hacer una cadenita base que mida esa cantidad. Como ya yo tengo el proyecto, el rectángulo adelantado, entonces voy a iniciar para enseñarles el punto con una cadenita más pequeña. Ok, aquí tenemos nuestra cadenita que mide aproximadamente unos 15 centímetros. Ya después, a medida que avance el video, ahí sí vamos a trabajar con la prenda grande, ok, no se preocupen amigas. Y ahora me voy a regresar aquí a mi cadenita que está antes, aquí mi cadenita antes, y allí voy a hacer un punto bajo. Me voy a pasar a la siguiente y voy a hacer un punto bajo, el siguiente punto bajo, el siguiente, y por toda nuestra cadenita base vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, así. Muy bien amigos, ya terminamos la primera vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a hacer aquí en el último punto arriba, vamos a hacer una cadena, y en nuestro primer punto vamos a hacer allí un punto bajo, ok. Ahora vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, 3. En ese punto número 3 vamos a hacer un punto alto, otro punto alto, vamos a hacer 2 cadenas, lazada y volvemos a hacer 2 puntos bajos. Así. Ahora contamos aquí 1, 2, 3, allí hacemos un punto bajo. Y se tiene que mirar de esta forma. Repetimos la secuencia. Lazada y contamos 1, 2, 3. Allí hacemos un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas y cerramos con 2 puntos altos. Ahora contamos aquí en la base 1, 2, 3 y allí hacemos un punto bajo. Otra vez lazada, contamos 1, 2, 3, ahí hacemos un punto alto, otro punto alto,
2 cadenas y 2 puntos altos. Contamos 1, 2, 3 y allí hacemos un punto bajo. Esto es lo que van a repetir ustedes por esta segunda vuelta. Yo lo hago en esta pequeña porque es la muestra, pero ustedes lo van a hacer por toda la circunferencia de su contorno de pecho. Ahora sí vamos a continuar. Bien, para cerrar esta vuelta, aquí vamos a contar, nos tienen que quedar 3 puntos. 1, 2, 3. Aquí cerramos con un punto bajo. Completo, ¿ok? Ahora para la vuelta número 3 viene una vuelta diferente, pero es importante que sepan que la secuencia o el motivo de nuestra puntada va a ser solamente en estas 2 vueltas. Esta que acabamos de hacer y la que sigue. Y después se van a repetir las vueltas. Aquí vamos a hacer 1, 2 cadenitas. Y en este primer espacio acá vamos a hacer un punto alto. Acá vamos a hacer 1, 2 cadenitas y nos vamos a posicionar en este espacio y allí hacemos un punto bajo. Hacemos aquí 1, 2 cadenitas, una lazada y en este punto bajo que está aquí vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Repetimos 1, 2 cadenitas, nos posicionamos aquí en la separación de las 2 cadenas con un punto bajo y acá vamos a hacer 1, 2 cadenitas y acá en este espacio, en este punto bajo, vamos a hacer un punto alto. Así es como se tiene que mirar. Vamos otra vez, hacemos 2 cadenas, acá punto bajo, nuevamente 2 cadenas, acá punto alto, 2 cadenas, acá punto bajo y 2 cadenas, acá un punto alto. Y de esta forma se mira nuestra vuelta 2. Como les dije, aquí ya terminamos un motivo. Entonces, para hacer la vuelta 3, ¿sí? Porque vamos a tratar de no contar esta para no confundirnos. La vuelta de puntos bajos no la vamos a contar. Vamos a tratar de contar esta como 1 y esta como 2. Entonces, para la vuelta 3, levantamos con cadenita y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta 1. Iniciamos aquí con un punto bajo, lazada, y en este punto bajo que está aquí no voy a trabajar en las cadenitas sino solo en el punto bajo. Voy a hacer 2 puntos altos en ese mismo espacio, 2 cadenas y vuelvo a trabajar 2 puntos altos. Miren, ahora voy a cerrar aquí encima de mi punto alto con un punto bajo y voy otra vez lazada en este punto bajo que está aquí. Voy a hacer nuevamente 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos altos. Cierro en este punto alto con un punto bajo. Y de esta forma vamos a continuar hasta el final, ¿sí? Fíjense que estamos haciendo lo mismo que trabajamos en la vuelta 1.
Así que continuemos. Ok, vamos a cerrar esta vuelta y acá tenemos 2 cadenas y un punto alto. Vamos a cerrar no en las cadenas, sino donde está el punto alto. Y allí hacemos un punto bajo. Y de esta forma es como se ve. Miren. Ahí está. Ahora vamos con la vuelta 4. Y en esta vuelta vamos a hacer lo mismo que trabajamos en la vuelta 2. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en este primer punto vamos a hacer es un punto alto. Fíjense, acá estamos haciendo lo mismo de esta vuelta. Aquí está el punto alto. Hacemos 2 cadenas. Aquí cerramos con un punto bajo. 2 cadenas. En este punto bajo cerramos con un punto alto. 2 cadenas. Aquí hacemos un punto bajo. 2 cadenas. Aquí hacemos un punto alto. 2 cadenas. Aquí hacemos un punto bajo. 2 cadenas. Aquí hacemos un punto alto. 2 cadenas. Acá un punto bajo. 2 cadenas. Y acá cerramos con un punto alto. Ok. Así ustedes van a continuar sus vueltas hasta que tengan la altura que necesitan. Recuerden, aquí están haciendo el contorno o la circunferencia. Ahora vamos con la cantidad de vueltas, que es lo que va a ser la altura. En mi caso, que estamos trabajando la talla S, les muestro cuántas vueltas hicimos. Vamos a contar las vueltas. 1, vamos a contar solo las vueltitas de los abanicos, porque la otra vueltita casi ni se ve. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas, ¿sí? En caso de que estés trabajando con un hilo muy parecido al que yo estoy utilizando. En centímetros serían 25 centímetros, ¿sí? 25 centímetros de altura para esta talla S. Para otras tallas no tengo las medidas, pero ustedes pueden guiarse por un top que tengan por allí de ustedes o de la persona para quien lo estés haciendo. Ahora lo que nos corresponde hacer es acá en los bordes. Yo voy a hacer unas vueltitas de puntos bajos, tanto de este lado como de este lado, porque allí vamos a poner los botones. Antes de hacer los bordes que les mencioné, vamos a hacer aquí una vueltita de puntos bajos para terminar como acá iniciamos. Hacemos una cadena y empezamos haciendo puntos bajos por todo el tejido, por todo el contorno, ok. Acá, amigos, donde están mis 2 cadenas, allí solo voy a hacer un punto bajo. Entonces seguimos con un punto bajo en cada espacio. Acá mis 2 cadenas, allí hago un punto bajo. Entonces vamos a continuar. Ok, amigos, ya hicimos acá la vuelta de puntos bajos. Ahora miren, vamos a hacer el borde de puntos bajos. Van a hacer varias vueltas con puntos bajos, ok. Para comenzar, bueno, aquí vamos a trabajar nuevamente un punto bajo como para dar la vueltita. Y ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos de esta forma, ¿sí? Tratando de mantener una distancia considerable, ¿sí? Que no quede tan pegado pero tampoco tan separado, ya que como pueden ver aquí los puntitos están acostaditos. Entonces allí más o menos
vamos a ver dónde hacemos los puntitos para que se miren muy bien. Ok amigos, aquí vamos a trabajar el último punto. Y bueno, aquí yo tengo esta hebra, entonces allí voy a recoger para que no me quede allí suelta. Hago una cadenita, ahí está. Entonces giro y empiezo tejiendo ahora una vuelta de puntos bajos. Llego hasta aquí, después me regreso y así voy a continuar hasta tener una cantidad de vueltas que exactamente no sé todavía, así que yo voy a avanzar con mis vueltas y ya luego les digo cuántas hice, ¿ok? Así que continuemos. Bien amigos, como pueden ver aquí realizamos 5 vueltas, ¿sí? Estas 5 vueltas miden aproximadamente, les voy a decir la medida en caso de que estés haciendo otras tallas, ¿ok? Para que tengan como referencia cuántos centímetros deben hacer para la parte de aquí del borde de los botones. Ok, mide aproximadamente 3 centímetros. Yo lo hice de este grosor, pero tú lo puedes hacer o más grande o más pequeño, ¿sí? Entonces acá ya he hecho una cadena y voy a cortar porque ya aquí estamos listos. Voy a añadir nuevamente lana. Ahí está. Y empiezo a tejer nuevamente puntos bajos, ¿ok? Desde este punto entonces así van a ir haciendo sus vueltas. Cuando lleguen aquí hacen otra vuelta, ¿sí? Tenemos que tener 2 porque en la tercera vuelta vamos a hacer los ojales. Ok amigos, ya hice las 2 vueltas, ahora vamos con los ojales. Primero les voy a marcar aquí en más o menos la distancia donde vamos a poner los botones. Creo que no les mostré los botones al inicio del video. Estos son los botones que yo voy a usar. Ustedes pueden utilizar los botones que tengan a su alcance, ¿sí? Yo voy a usar 5. Como son pequeñitos, entonces tengo que ponerlos más pegaditos. Entonces me caben exactamente 5. Pero si tú vas a usar botones grandes, puedes usar solo 4 o hasta 3, perdón. Ok, aquí están las marquitas. Y vamos a iniciar colocando acá. Voy a colocar 1 acá. Aquí va una marquita. La siguiente marquita va a ser aquí. La siguiente va a ser aquí. Y me falta una. Y la otra va a ser aquí. ¿Sí? Esta será la distancia de nuestros ojales. Entonces lo que vamos a hacer es aquí me voy a posicionar. Voy a hacer aquí una cadena y voy a trabajar este punto primero. Entonces acá está la marquita. Allí voy a hacer una cadena. Ese punto lo voy a saltar y voy a trabajar en el que sigue, allí un punto bajo. Y este será el espacio de mi ojal. Es chiquito porque, como les dije, pues es un botón pequeño. Pero si vas a hacer, vas a colocar un botón grande, entonces haces 2 cadenas, ¿sí? Miren, 2 cadenas y vas a contar acá, 1, 2. En la tercera haces el punto bajo. Y fíjate que queda más grande, pero como yo lo quiero pequeño, solo hice una cadena. Entonces voy tejiendo
puntos bajos. Ok, acá está, cadena, salto este punto y acá hago un punto bajo. Saltamos este, hago la cadena y trabajo acá en el último punto. Y de esta forma ya quedan los ojales. Entonces, para trabajar la siguiente vuelta, acá hago un punto. Aquí donde está la cadenita, hago un punto. Y así es como voy a ir trabajando. En el espacio de los ojales voy a hacer un punto bajo, como acá. Allí hago un punto bajo. Entonces, continuamos con esta vuelta. Llegan aquí y se regresan. Y así van a tejer hasta tener igualmente 5 vueltas. Ok amigos, ya terminé las 5 vueltas. Aquí voy a cortar. Bien, así es como se mira. Aquí está la parte de los ojales. Entonces, para colocar los botones con una aguja lanera o con una aguja de coser, ustedes acá van a empezar a coser, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá hicimos en la vuelta 3, hicimos los ojales? Bueno, en la vuelta 3 de este lado, ustedes más o menos ven, cuentan 1, 2. En la vuelta 3, allí en la misma distancia de los ojales van a poner los botones. Así, y lo van a coser. En este caso, este botón tiene este hoyito acá, entonces es más fácil coserlo. Entonces yo voy a continuar a coser esto para avanzar. Muy bien amigos, como pueden ver, ya escondí todas las hebras, ya cosí también los botones y así es como se mira. Ahora lo que sigue es hacer los tirantes de acá. Y lo voy a hacer, miren, acá yo tengo uno adelantado, que es este de acá. Lo hicimos igual con el mismo punto del top. Y acá le colocamos como esto baladito, dejo una colita acá, más o menos como de este tamaño. Y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora añadimos 2 puntos. 1, 2. Acá hago mi punto bajo. Acá también, punto bajo. Ahí está. Y ahora voy a hacer una cadena y empiezo con el punto. Acá hacemos un punto bajo. Cuento acá 1, 2, 3. Aquí hago un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas, nuevamente 2 puntos altos. Y acá 1, 2, 3, acá en el tercer punto hago un punto bajo, ¿sí? Así se tiene que mirar. Ahora vamos con la vuelta 2. Son 2 cadenas. Acá hago un punto alto, 2 cadenas. Aquí en la separación hago un punto bajo, 2 cadenas. Y acá hago un punto alto. Entonces, como es el mismo punto que realizamos en el top, ya ustedes lo saben, entonces van a continuar hasta que tengan la tira o el cordón del tamaño que ustedes quieren. Miren, en mi caso, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Miren amigos, acá ya tenemos las 14 vueltas.
Miren, les voy a medir con la cinta métrica para que vean cuánto mide estas 14 vueltas. Miden 33 centímetros. Acá yo voy a levantar con 3 cadenas, 1, 2, 3. Y en ese mismo espacio voy a hacer 1 y 2 puntos altos. Con la cadenita serían 3. Ahora voy en el siguiente espacio, este de acá, voy a hacer nuevamente 1, 2 y 3. Aquí tengo este espacio, bueno, allí hago igualmente 3 puntos, 1, 2, 3. Acá tengo un espacio, allí vuelvo a hacer 3 puntos y de esta forma vamos a hacer este ovaladito que tengo aquí, ¿sí? Bien amigos, para terminar aquí en este último espacio vamos a hacer 2 puntos altos y cerramos con cadenita, 1, 2 y 3. Deslizamos aquí y ya está. Ahora hacemos una cadenita y vamos a cortar. Alamos y queda bien aseguradito. Entonces de esta forma ya tenemos las 2 tiras. Entonces vamos a colocarla acá a nuestro top. La vamos a coser, amigas. Esta hebra, ¿sí? Esta que dejamos aquí es la que con la que voy a coser en mi top. Vamos a hacer esto así, miren. Y acá voy a coser que quede bien fijadito. Ocupamos aquí estos puntos. Ok, una vez que ya está cosidito, entonces aseguramos y vamos a hacer lo mismo de este lado. Miren, así queda. Entonces vamos a girar y vamos a coser en la misma distancia de acá, pero de esta forma, ok, así. Así cosen. Y después que cosan este, van a coser este lado exactamente igual y en la misma distancia que hicimos con este. Y bien amigos y amigos, como pueden ver aquí ya pusimos las 2 tiras. Miren qué preciosura. Bueno, recuerden que es un top que tiene algo de caladitos, es un poco suelto, por ende tienen que ponerlo con brasier, ¿ok? No se les vaya a pasar que se lo vayan a poner así, entonces se vayan a sentir incómodas porque traspase un poco, ¿ok? Entonces, para que no les ocurra eso, úsenlo con brasier. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy, familia. Si les ha gustado mucho el tutorial de este top, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. También activa la campanita para que así estés atenta a cada uno de nuestros videos. Amigos, les quiero decir algo muy importante. Últimamente como que no les está llegando notificación de cada vez que publicamos un video. Y la razón es porque no activan la campanita. O suele pasar que activaron la campanita, pero igual no les llega notificación. Entonces lo que yo les recomiendo es que desactiven la campanita y la vuelven a activar para que así se les actualice y ahora sí les llegue notificación. Ahora sí amigos, ya no les quito más tiempo, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.